Para nuestro programa de hoy hablaremos de una sentencia que fue impuesta en el año 2010, hablando de la exposición que tuvieron muchos empleados en la explosión de una mina, más exactamente la SL 4913-2018. Para esta gran noticia, nuestros investigadores tuvieron gran profundidad en cada una de las secuencias que dejó esta explosión. Para ello nos acompañan Andrés Felipe Ávila, Selena Barón Barón, Doris Pérez, Andrea Sandoval y quien les habla, Cristina Garnica. Se conoce que la demandante es la señora Eliana del Socorro Hoyos e hijos, contra la empresa Carbones San Fernando S.A. La persona fallecida es el señor Jorge Eliezer Álvarez. Se conocen antecedentes primarios de este empleado. Primero, que manejaba un contrato a término indefinido. Segundo, el accidente laboral ocurrió el 16 de junio del 2010 en la mina de San Joaquín. La empresa no proporcionó medidas de seguridad para este empleado y las labores que ejecutaba. En su defensa, se cobijaron bajo el decreto 1335 de 1987 en la prevención de incendios y explosiones, haciendo mediciones concurrentes en los turnos que manejaban los empleados durante el día, aunque no existían medidas de seguridad impuestas por el Ministerio de Minas. Existen tres grandes hipótesis sobre este accidente. El primero, la explosión pudo haber ocurrido frente al tambor 13. Como evidencia existía una voladura, la cual pudo haber incitado a la misma. Es importante resaltar que entre el turno de las 7 de la mañana y las 3 de la tarde se encontraron evidencias que pudieron haber evitado esta fatal noticia. La segunda posible voladura del tambor fue por emanación de metano, haciendo contacto con una llama generada en el tambor número 12. Y la tercera, las emanaciones de metano ocasionadas por las anteriores que fueron mencionadas pudieron haberse integrado con la ventilación, generando un arrastre hacia el tambor número 15 y haber generado dicha explosión. Las acusaciones que se encuentran contra esta compañía son las siguientes. No se encuentra evidencia en brindar suministros para prevenir el accidente. No se encuentran evidencias de medidas de seguridad ni la implementación de las mismas. Este informe preliminar salió el 16 de junio del 2010, dejando un fatal accidente contra 73 empleados. Para esta investigación los dejo con mi compañero que tiene. Continuando con lo que se habló en estudio, vamos a hablarles sobre las precauciones que no se tuvieron en cuenta en el momento de la explosión. Lo primero es la medición de los gases, pues no se tuvo en cuenta la medición de gas metano. Lo segundo es la presencia de polvo de carbón en la mina, pues según las investigaciones había más de 1 milímetro de espesor en las paredes de la mina. Lo siguiente son las medidas de seguridad necesarias, pues no cumplían, incluso se dejaban ingresar celulares cuando esto está prohibido en las minas, y el uso de herramientas adecuadas. En cuanto al acta de informe de emergencia y hablando de condiciones inseguras, la ausencia de protección de máquinas e instalaciones. Las herramientas y máquinas no eran adecuadas y además había gran acumulación de gas metano. El uso de equipos electromagnéticos que no cumplen con la norma de protección antigrisú, que el gas antigrisú es un gas que al unirse con el aire es muy peligroso y al unirse también con el metano pues generó esta explosión. También en cuanto a la temperatura, ventilación y ruidos molestos. En cuanto a la temperatura y la ventilación, pues se supo que hubo un daño en el sistema eléctrico de la ventilación, por lo cual también es un factor por el que ocurrió este accidente. Hablando de la indemnización, teniendo en cuenta se le dio una pensión por sobrevivencia a la familia, asimismo por lucro cesante, por lo cual Carbones San Fernando S.A. debe pagar por concepto de lucro cesante consolidado aproximadamente 202 millones de pesos a la familia del afectado. El 50% de este dinero es para su acompañante permanente y el otro 50% es para sus hijos. Aproximadamente 45 millones es para su hija mayor y aproximadamente 29 millones para su hijo menor. Seguimos con nuestra compañera Andrea. Dentro de la investigación de Carbones San Fernando S.A. se encuentra que incurre en el incumplimiento al implementar las medidas de seguridad y salud en el trabajo al interior de la mina. Adicional, se evidencian las falencias en el sistema de seguridad durante el proceso de la explotación. Dentro de la investigación se encuentra el incumplimiento de las medidas de seguridad, la falla en la implementación de este sistema ya establecido previamente,
y las solicitudes no atendidas oportunamente por el contratante, lo que generaron la situación de accidentalidad. Adicional, la omisión frente a las necesidades para llevar a cabo la labor por parte del empleado. Esto pues da evidencia del proceso que lleva a cabo la mina y las falencias en el sistema de seguridad y salud que hay dentro de ella. Se debe tener en cuenta que la medición y el control de polvos y gases dentro de la mina es un factor importante, teniendo en cuenta que en el informe del 28 de noviembre del 2008 se tiene certeza de que no se tomó en cuenta las medidas que se demandaban, ya que siendo la calidad del aire uno de los factores críticos eh, por el polvo de carbón en suspensión y posteriormente los gases tóxicos que se generaban dentro de la mina, se producen estos dentro de la transferencia de una banda a otra de todo el material que se extrae del proceso. Dentro de las necesidades básicas y prioritarias estaba la instalación de duchas o aspersores de agua, lo que permitiría que los sitios de transferencia contaran con la humedad necesaria para mitigar la suspensión de carbón y gases y así reducir o minimizar el impacto que se podría generar. También se tiene en cuenta el uso de herramientas peligrosas, que dentro de los informes de investigación se encontró que anterior a la fecha de la explosión, que fue el 6 de junio del 2010, que ocurrió al interior de la mina, se utilizaban equipos como ventiladores, transformadores, compresores, taladros y otros equipos de alto impacto que cuentan con motores que no eran resistentes a la explosión, lo que generó un mayor impacto por los restos de estos aparatos y que fueron proyectiles letales. Para la protección y seguridad del trabajador dentro de los deberes del empleador, se establece según el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 57 que se debe poner a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de dicha labor, así como los espacios y los elementos apropiados de protección contra accidentes o las enfermedades profesionales que se puedan presentar a causa de este tipo de actividades. Esto pues con el fin de garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Adicional, se debe prever y mantener el medio ambiente ocupacional en condiciones de higiene y seguridad óptimas. Errores del tribunal. No se garantizaron mediciones continuas de los niveles de gases porque se realizó un control a las 6 a.m. Se presentaron altos niveles de metano y polvo de carbón en el aire. Uno de los barrenos se perforó y marcó altos niveles de metano. Después de la perforación se realizó una voladura, la cual no se debía realizar. Hubo una falencia en el suministro de los requerimientos en el uso de equipos de protección personal, como los explosivos, los ventiladores, los medidores y equipos de uso personal. No se realizaron las verificaciones necesarias para aclarar el siniestro. Consideraciones. Al examinar el acervo probatorio y la responsabilidad del empleador con el siniestro al no presentar las medidas de seguridad, se determinó que la explosión de la mina se produjo por emanación de metano y produjo combustión combinada con polvo de carbón que prolongó las llamas. En los reportes no se evidencian los factores de la emanación de metano y la fuente de indignación en la mina. El plan de seguridad y control de riesgo se debe considerar todos los posibles accidentes y cierres temporales de la mina. Otras consideraciones fue que el empleador incumplió con las medidas de seguridad, que se debieron extremar al máximo las medidas de seguridad en la explotación. No hubo una verificación continua de las emisiones de gases y partículas de carbón. El plan de seguridad y salud en el trabajo y de la empresa. El incumplimiento de Carbones de San Fernando S.A. en implementar medidas de seguridad al interior de la mina San Joaquín. En el proceso se demuestra el incumplimiento al desplegar las medidas de seguridad necesarias al interior de la mina, además de que se habían solicitado con anterioridad a la fecha que se presentó el accidente. La medición y control de polvo de carbón al interior de la mina no se tomó en cuenta las medidas que se demandaban en el informe del 28 de noviembre del 2008, debido a que el problema más crítico referente a la calidad del aire era el polvo de carbón en suspensión
que se produce en los puntos de transferencia de una banda a otra. Era necesario instalar duchas o aspersores de agua en los sitios de transferencia para poder así mitigar el problema al humedecerse el carbón y evitar su dispersión en el aire. La utilización de herramientas potencialmente peligrosas en labor de minería. Al anterior de la fecha de la explosión, al interior de la mina se manejaban ventiladores, transformadores, compresores y taladros con motores eléctricos que no eran a prueba de explosión. Del deber de protección y seguridad de los empleadores, como se expresan los numerales 1 y 2 del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo, los empleadores deben, primero que todo, poner a disposición de los trabajadores, salvo la estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Buenas tardes, mi nombre es Doris Bacanchique. Voy a hablar acerca de las normas internacionales de trabajo sobre la seguridad y salud en las minas. No constituye un impedimento la falta de ratificación de un convenio para su utilización como fuente supletoria. Por consiguiente, bien se pueden invocar, decisiones para reforzar el derecho nacional, por cuanto el citado convenio 176 guarda identidad en su contenido axiológico con las formulaciones normativas de seguridad y salud en el trabajo y la protección pues en la industria minera existentes en Colombia, con lo que ya consagrado en el decreto 1335 del 87. Considerando que los trabajadores tienen la necesidad y el derecho de recibir información, formación, consulta, participación sinceras en la preparación y aplicación de medidas de seguridad y salud en el trabajo relacionado pues con peligros y riesgos, ante las precauciones que debían tener el empleador, no se tomó las medidas de seguridad necesarias para evitar la detonación que se presentó dentro de la mina. La empresa Carbones San Fernando S.A. no tuvo en cuenta estas recomendaciones referentes que tenían que tener ventilación adecuada, una medición de gases, la presencia, de polvo de carbón tenía que también ser medido, requisitos que se debían tener presentes para evitar una explosión. Los EPP pues también tenían que haber tenido en cuenta los implementos de seguridad industrial como es casco, las monogafas, el protector del oído, haber inspeccionado pues las maquinarias, qué tipo de explosivo estaban utilizando. Digamos que acumulación mayor de 1 milímetro de espesor de polvo de carbón en las paredes fue lo que se pudo encontrar, y los niveles de concentración del metano es entre un 5 y 14%. Para igualmente el salario devengado por el fallecido y como extremos de causación desde la fecha de esta sentencia hasta la data en que hubiera cumplido la expectativa de vida probable del trabajador. Digamos que lo que fue el lucro cesante se condena a Carbones San Fernando a pagar a los demandantes por concepto de lucro cesante una suma de dinero de más de 200 millones de pesos. Se condena pues también a esta empresa a reconocer por concepto de lucro a cesante futuro más de la suma de 100 millones de pesos. También las obligaciones y deberes de seguridad y salud en el trabajo es pues brindar seguridad y proteger la salud de los trabajadores, capacitarlos en los riesgos que están expuestos en cada labor, los EPPs que tienen que usar, los equipos necesarios de trabajo.
También tienen que cumplir pues con las recomendaciones de las normas para el cumplimiento para la actividad minera.